Pero metiéndonos justamente en el año electoral, hizo mucho ruido la declaración que hizo Carlos Melconian, un economista que todos conocen, en su momento muy cercano al presidente Macri, de hecho es un hombre de consulta del presidente Mauricio Macri, ex presidente del Banco Nación, que dijo que actualmente el gobierno tenía con el Fondo Monetario un plan que él llamaba el plan Picapiedra. Un plan brutal, un plan burdo, bruto, hosco, un plan que lo único que le permitía al gobierno es tratar de llegar a la elección sin que se desmadre todo, sin que se vuelva a disparar el dólar. Pero fíjense lo que dijo Melconian, la continuidad del plan Picapiedra del FMI es imposible. Algunos, bueno, se agarraron de las manos en Casa Rosada y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Está hablando de la continuidad de este plan antes de las elecciones? No, Melconian lo dijo bien claro. Lo que está diciendo Melconian es, bueno, miren, tienen este plan que es el plan Picapiedra del FMI para tener elecciones, para llegar a las elecciones. Nadie está pensando cómo se sale de este plan. ¿Qué se hace a partir del 10 de diciembre, aún suponiendo que Macri ganara las elecciones? Por eso está diciendo la continuidad del plan Picapiedra del FMI es imposible. Es decir, ya tendrían que estar pensando en el gobierno, más allá de ganar la elección, ¿qué hacen si ganan la elección a partir del 10 de diciembre? Y tomo esta declaración de Melconian porque está muy en línea con lo que dijo también anoche en Intratables Martín Redrado, un economista también muy consultado por empresas, por bancos, que está más alejado del gobierno y que dijo que el plan del gobierno es el plan llegar. ¿El plan llegar a qué? Bueno, llegar al 10 de diciembre, terminar el mandato y sobre todo llegar a las elecciones, ver si hay una chance efectivamente para el gobierno de ser reelecto o no. No hay un plan económico de fondo. No es un plan que le permita al gobierno garantizar, como decía Macri en el 2015 o incluso en la elección del 2017, garantizar varios años de crecimiento sostenido para la Argentina, o varios años de creación de empleo, o una nueva inserción de la Argentina en el contexto internacional con nueva creación de empleo y desarrollo, que eso es el crecimiento sostenido. No. Todos coinciden, Melconian, en este caso también Redrado, de que el plan es el plan llegar. Es un plan de emergencia simplemente para llegar a las elecciones. ¿Y saben qué? Algunos en el gobierno coinciden con esta apreciación, que el único plan económico es llegar sin que se dispare nuevamente el dólar a las elecciones. Por ejemplo, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que ayer estuvo hablando aquí en este programa con nosotros, fíjense la frase destacada que muchos levantaron en distintos medios, que nos dio ayer Frigerio en este programa. La prioridad hoy es no volver a caer en una crisis cambiaria. Esta es la prioridad del gobierno hoy. La prioridad ya no es ni la creación de empleo, insisto, la prioridad no es impulsar la inversión, la prioridad no es la obra pública, la prioridad es no volver a caer en una crisis cambiaria. Es decir, los tres coinciden, Melconian, Redrado, el propio Frigerio, que todo el plan acordado con el FMI para este año tiene una única apuesta, que efectivamente el dólar no se vuelva a disparar, que no vuelva a haber una crisis cambiaria en la Argentina. Bueno, ¿cuáles son los riesgos para este plan Picapiedra que ha planteado de una manera muy gráfica y hasta un tanto metafórica, irónica, Carlos Melconian? El plan Picapiedra incluso dijo que es el plan de Pedro y Pablo, de los Picapiedra. La idea de, miren, como no podemos generar confianza, porque no podemos garantizar que vamos a reducir el déficit fiscal de manera sostenida, aplicamos un plan donde a través de distintos parches, baja fuerte la obra pública, suba de impuestos, retención y demás, tratamos de cerrar el hueco fiscal con la suba del dólar y tratando de frenar como sea
la inflación sin emitir pesos, tratamos de que el salto del dólar nos genere un cierre del déficit del sector externo, es decir, que ya no haya más argentinos gastando dólares en el exterior, o que se derrumben las importaciones y de esa manera haya más dólares disponibles en la Argentina. Y con eso vemos si en los próximos meses, cuando los argentinos vuelvan a refugiarse tal vez en el dólar por la incertidumbre electoral, bueno, la cosa aguanta y se puede llegar sin contratiempos a la elección para definir quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de este plan picapiedra que han planteado estos economistas? Bueno, el primer riesgo, y ahora lo vamos a charlar con Pablo Goldín, director de la consultora Macrobio, justamente la consultora de Melconiani Santangelo, alguien que tiene una visión muy interesante respecto a qué está pasando en la economía, porque me da la impresión de que se pone en una visión de diagnóstico profesional de lo que está sucediendo, sin hacer optimismo exacerbado, como hacen muchos funcionarios del gobierno, y sin, del otro lado, pensar que todo explota la semana que viene. Bueno, primera incertidumbre que hay por delante o riesgo que hay para el plan Picapiedra es que la inflación siga elevada y la recuperación económica se demore. Fíjense, en un ratito lo vamos a conversar, si los datos de inflación siguen siendo como dio en enero, casi 3%, ahora vamos a contar, hay datos de febrero que viene la inflación arriba del 3%, 3,5%, eso le pone un freno a la baja de la tasa de interés, porque si vos seguís bajando la tasa de interés, aquellos que tienen sus depósitos en plazo fijo, hoy al 34, 35, 36% anual de tasa de interés, y eso es lo que se proyecta para este año la inflación. Si seguís bajando la tasa de interés, se van de los plazos fijos, vuelven a correr al dólar, tenés que subir nuevamente la tasa de interés para no tener otra crisis cambiaria. Bueno, eso lo que hace es que no puedas volver a impulsar el crédito, no puedas volver a impulsar el consumo. Eso es lo que genera, si la inflación sigue tan elevada, que se llegó hasta este límite, de que no hay forma de darle manija a la economía a través de créditos personales, de tarjeta de crédito, de créditos para el consumo, de créditos para comprar auto, porque la tasa de interés no puede seguir bajando, porque si las bajas más te corren todos los depositantes que están en el sistema financiero al dólar. Pero al mismo tiempo, si la inflación es muy elevada, atención, en un ratito Claudio Slotnick va a contar por qué es tan optimista Duhovne respecto a lo que puede pasar en los próximos meses en la economía argentina. El gobierno cree que a partir de marzo los salarios le van a ganar por mucho a la inflación y que eso va a reanimar, a reactivar el consumo. Y que incluso adelantando las paritarias al segundo trimestre, algunas paritarias que debían negociarse hace mitad de año, eso va a poner más plata en el bolsillo de los trabajadores y que con esos sueldos van a poder ganarle un poquito a la inflación y van a consumir más. Bueno, si la inflación sigue al 3% mensual, toda esa idea se deshace como un castillo de arena, porque los jubilados, que van a recibir 11,5% de aumento ahora en marzo, o los que cobran la asignación universal por hijo, y bueno, van a casi empatar con la inflación. Si la inflación es 3% mensual durante todo el verano, y la inflación acumulada es 10%, tal vez un poco más, en 3 meses del año. Con lo cual no puede venir con estos niveles de inflación una reactivación del consumo y una recuperación económica. La recesión se prolonga, eso genera más incertidumbre. Segundo riesgo del plan Picapiedra, la dolarización electoral. Lo enfatizó ayer Redrado, y es lo que están mirando todos los economistas, cuando empiezan aquellos que en los últimos 3 o 4 meses pusieron los pocos ahorros que tenían en plazos fijos en pesos, para con el dólar planchado ganarle con la tasa de interés, cuando a medida que vencen esos plazos fijos empiezan a refugiarse en el dólar en plena campaña electoral. Tercer riesgo, las encuestas. Bueno, cuando se desata la dolarización electoral, y va a tener mucho que ver con qué pase con las encuestas. Si el gobierno en los próximos meses o en las próximas semanas empieza a mostrarse todavía más debilitado en las encuestas
frente a Cristina o frente a alguna opción de la oposición del peronismo, bueno, claramente esto puede potenciarse, la dolarización o la incertidumbre o el refugiémonos en el dólar para ver quién gobierna la Argentina el 10 de diciembre y para ver a dónde va. Porque si Macri dice que va para un lado y en la oposición dicen que va para el otro, bueno, claramente el que tiene ahorros o dinero para invertir lo va a refugiar en el dólar y va a esperar a ver qué pasa. Y finalmente el escenario internacional. Está claro que la Argentina es una hojita al viento hoy en los mercados financieros internacionales. En el verano esa hojita en viento fue favorecida por el viento favorable que sopló para la Argentina en todos los mercados internacionales, todos los mercados similares a la Argentina, de los países latinoamericanos, llamados emergentes. Bueno, si en algún momento ese viento que ha sido favorable durante el verano cambia, nadie lo puede saber. Por ahora la perspectiva es alentadora. Bueno, claramente va a haber problemas graves para la Argentina. Ya está Pablo Goldín, está Graciela Romer. Quiero analizar también un poquito el escenario político a partir de esto que decíamos en lo económico. Pero fíjense, nosotros dijimos, acá 2, 3 de los principales economistas que dan vuelta hoy por la Argentina están diciendo el gobierno no tiene plan económico para después del 10 de diciembre. Lo que hay es el plan llegar, el plan picapiedra para que no le explote todo antes de la elección. Pero están estos riesgos. Bueno, como contraposición de esto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le dice a Macri, estos economistas no saben nada, no entienden nada, son el círculo rojo, son los agoreros de siempre, y le ha dicho a Macri, antes de viajar a India, que efectivamente la economía argentina va a tener un buen escenario en lo económico en plena campaña electoral. A ver, Claudio Slotnick, ¿por qué contá esto que ha sido la presentación que hizo Dujovne al presidente Macri antes de partir para la India? ¿Por qué Dujovne es tan optimista? ¿Por qué desborda este optimismo del ministro de Hacienda? Mira, incluso ese optimismo lo que dice es que se puede afianzar el nivel de consumo que viene cayendo desde que explotó la crisis el año pasado. Ese nivel de consumo podría mejorar en los próximos meses. ¿En base a qué? A 3 puntos. Número 1, el aumento para jubilaciones, asignación universal por hijo, todas las asignaciones familiares en el mes de marzo del 11,83%, un nivel que supone más elevado que la inflación. Esto ya se anunció, ya sabemos el número que van a aumentar las jubilaciones y la asignación por hijo, porque esto se indexa con la inflación del año pasado del trimestre julio-septiembre, claro, que fue un trimestre donde ya se había devaluado, se disparó la inflación muy alta. Esos 3 meses dan este aumento para marzo, para jubilados y AUH de 11,83%. Primera cosa que le dice Dujovne a Macri es, mirá que con este aumento de 11,8% para los jubilados, va a haber a partir de marzo una reactivación del consumo. Claro, son casi 18 millones de personas que van a recibir un 11,83% adicional a lo que vienen percibiendo, porque son jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares. Que es la inflación, claro, por la ley de movilidad. El segundo punto en cuestión de por qué es optimista Dujovne tiene que ver con el tema paritarias. Hay una apuesta de parte del ministro de Hacienda que se adelanten algunas paritarias. Hasta ahora son muy pocas las que cerraron, UTEDIC del 23%, aceiteros el 40%. Para marzo se espera que la UOM, uno de los grandes gremios, tenga su cierre de paritarias. Pero ¿qué es lo que está pidiendo el gobierno a los empresarios, a ese círculo rojo? Que aunque sea, empiecen a dar aumentos adelantándose a lo que será el cierre de paritarias, hacia la segunda parte del año. Claro, ahora es al revés de la milanesa. Ahora el gobierno, con tal de ponerle un poquito de dinero en la calle, porque ve que hubo una gran pérdida del poder adquisitivo salarial de los trabajadores del año pasado y que la economía está en el fondo del pozo del consumo, les dice a los empresarios, bueno, que apuren como puedan las paritarias, a cerrarlas, a ver si ponen plata en la calle para reactivar en los próximos meses el consumo. Claro, lo que te decía, la UOM, por ejemplo, metalúrgicos, está la UOCRA también, los albaniles, que cierran en marzo, y después hay gremios por afuera de lo que es la industria, donde el gobierno también quiere que se cierre rápido. Habrá que ver qué pasa, por ejemplo, con los docentes, que son una gran cantidad de asalariados que están en poder del gobierno
ver qué se hace, si se cierra, si se apura. Bueno, el gobierno está, no. tanto las administraciones provinciales como el gobierno nacional, muy marcado de cerca por el FMI, que efectivamente están apuntando a cerrar el déficit fiscal, entonces muchos no van a dar ahí. Bueno, el tercer punto que le dice Duhovne va a ayudar para que la economía se reactive en los próximos meses. Y ¿Cuál es político, esto es el efecto adelanto de elecciones en las provincias, son varias las provincias que adelantan elecciones y que supone, bueno, tendrá gobernadores e intendentes más generosos con el electorado repartidos. Es decir, ahora Duhovne apuesta así con el dedito, el pulgar para arriba, apuesta a que los gobernadores sean generosos y hagan un poquito de populismo en las provincias, claro. que le den aumento a los empleos públicos provinciales para ganar sus elecciones en cada provincia y ver si eso reactiva un poquito el consumo. Claro, que incluso haya más obra pública y que a través de mayor obra pública haya más empleo y a través del mayor empleo más consumo. Entonces, digamos, en los cálculos, en lo que le dice Duhovne a Macri directamente, presidente, hacia el segundo trimestre del año habrá un 10% de incremento en el salario real, en el poder de compra de la gente respecto a lo que existía el año pasado. Claro. 10% de mejora en el salario. 10%. Y nosotros pensamos que el optimista era Macri, digamos. Ahora se entiende, digamos, algunas declaraciones del presidente la semana pasada cuando dijo la inflación está bajando y a los 2 días el INDEC dio a conocer que la inflación de enero era 2,9% por arriba de la inflación de diciembre. Claro. Es decir, se entiende lo que le adelanta el ministro de Hacienda al presidente. ¿Cuál es el riesgo de todo esto que plantea Duhovne? Lo que hablábamos, que la inflación siga en estos niveles 3, 4 meses por los aumentos de tarifa, porque lo que está sucediendo en el verano es un aumento muy fuerte del rubro alimento y bebidas, muy fuerte las remarcaciones de carne y de lácteos, tanto en enero y siguen fuerte también en febrero, y que eso deshaga un poco esta recuperación del poder de compra salarial que el gobierno esperaba a partir de marzo y abril. Si eso ocurre, bueno, la recuperación del consumo se posterga. Si eso ocurre, no podés bajar la tasa de interés porque te corre inmediatamente al dólar y no le podés dar un ayudín al consumo con el crédito. Si eso ocurre, te metés en el escenario electoral con la economía todavía fría. Claro, por eso, Maxi, este dato de la inflación, en el propio Palacio de Hacienda están viendo que puede ser la inflación tanto de febrero, marzo e incluso abril cercana al 3%. O sea, ellos mismos están viendo este diagnóstico que ellos tienen, incluye una inflación elevada en base a ¿qué? A las tarifas, entre paréntesis. Por eso, vos fíjate que en el tema gas, que en un principio se había dicho un aumento del 35%, se está viendo a ver si en promedio puede aumentar no más de 30%. Están viendo cómo el margen de maniobra, aunque escasa, digamos, pueden aplicar para que la inflación no sea tan alta. Pero ellos tienen este diagnóstico de una inflación cercana al 3%, tanto en febrero, marzo e incluso abril. Bueno, están Pablo Goldín, economista, director de la consultora Macroview, y Graciela Romer. A ver, Pablo, hacen una introducción de esto que estábamos hablando, estos riesgos del plan Picapiedra en los próximos meses, y sobre este escenario después le voy a preguntar a Graciela cómo hace el gobierno para ganar con la economía en contra o al menos sin tener a la economía a favor. Bueno, una introducción aclaratoria, me parece. Sí. Primero, desde octubre del año pasado en la Argentina rige un plan, llámalo como lo llames, que es el manual de procedimientos del Fondo Monetario Internacional cada vez que algún país le pide asistencia financiera en medio de una emergencia. ¿Qué es ese plan? Que el dólar flote, que el Banco Central no emita pesos y que el gobierno busque el déficit fiscal cero. Esos son los 3 mandamientos del programa, llamalo como lo llames, es el manual de procedimiento del Fondo Monetario que pasó en Grecia, en Ucrania, en Portugal, en Irlanda, en donde se te ocurra, y la Argentina no es la excepción. Ahora, ese programa no hace crecer, ni siquiera te permite el ayudín que vos decís, porque estás totalmente restringido a eso. ¿Eso qué le pedís a ese programa? Que no haya otro lío en el mercado cambiario, que puedas pagar la deuda y que no te estalle el dólar. Que no haya un default, que no haya una espiral inflacionaria.
Y si la cosa va más o menos bien, que baje un poco la inflación como debiera bajar en los próximos meses. No le pidas más, no le pidas ayudín del consumo, no le pidas picardía de los gobernadores, no le pidas porque no se puede, porque en algún momento el fondo, que es amigo del gobierno, se va a hacer no va a mirar bien, va a decir, bueno, te dejo pasar esto, pero no va a dejar pasar cualquier cosa. Entonces, no le pidamos al plan lo que el plan no es. El plan es, muy bien dice Melconian, muy bien dice Redrado, muy bien dice Frigerio, es un plan de emergencia donde vos tuviste una hemorragia, vino el fondo que te ayudó, te dio 57.000 millones de dólares, que eso no es poco, te hizo un torniquete, te paró la hemorragia, a lo sumo te dio un calmante y ahora hay que ver cómo sigue. Ahora, un tema muy importante es el de la inflación, muy importante. ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa. Por más que haya aumento de salarios, por más que haya aumento de no sé qué, por más que los gobernadores, yo te voy a decir una sola cosa. ¿Los precios a qué ritmo están subiendo anualmente? 40 y pico, 50% anual. Hoy si nos paramos, por ejemplo, en febrero de este año respecto a febrero del año pasado, hoy la consultora Elipsis dio su informe, es una consultora especializada en el relevamiento de precios, da 50% anual a la inflación. Hoy, febrero de este año, febrero del año pasado, 50%. 50% suben los precios de la economía en promedio. Sí. ¿Vos sabés a qué ritmo está subiendo la cantidad de plata que tiene la gente en el bolsillo? Casi cero. O sea, casi cero contra febrero del año pasado. O sea, los precios, vos vas al súper, sube 50, todo 50, más menos, pero 50. Y vos, tu bolsillo subió casi cero. ¿Sabés cuánto crece el crédito? Si vos vas al banco a pedir plata, 10% anual, como muchísimo. Y nadie pide porque ni siquiera hay. Pero bueno, te quiero decir, esa dicotomía, esa disyuntiva de que los precios están subiendo al 40 y pico, 50, y la plata de la gente en el bolsillo al cero, prácticamente cero, es casi como que, no te quiero decir insostenible, pero en alguna medida esto tiende a pensar que en los próximos meses o baja la inflación, es una de las posibilidades que yo no descarto, o baja la inflación, o hay que abandonar la emisión cero, porque no va a vender más nada a nadie. Es decir, la recesión va a ser muy profunda, digamos. O sea, esto está llegando a un momento... En vez de estar en el camino de la recuperación, aunque el campo te pueda traccionar ahora en el segundo trimestre, el resto de la economía va a estar muerta. Esto está llegando a un momento, un punto donde políticamente el gobierno va a decir, va a venir el Banco Central, va a venir Duhovne en la próxima reunión con Macri y va a decir, ¿qué pasa con la inflación? Bueno, aguánteme 2 meses, aguánteme 3 meses, presidente, porque yo creo que va a bajar. Porque no tiene lubricante. Nadie va a vender nada, digamos. En algún momento esto tiene que ceder. Ahora, ¿por qué no cede tan rápido? Porque, bueno, debería. Nosotros tuvimos, yo creo que en el marzo, abril, mayo, junio, julio, en algún momento tienen que empezar a aparecer meses de menos de 2, por lo menos, por mes. La inflación en este año. Tiene que aparecer inflaciones de menos de 2 por mes, porque si nosotros volvemos acá en junio, ponele, y seguimos con el 3 y pico, hay que cambiar el programa. No hay que cambiar el programa. No cierra, no. Te lo dejo picando y después quiero volver. Yo creo que si hay un lío con el dólar, es de estómago esto. Si hay un lío con el dólar, yo creo que Macri, el gobierno, el oficialismo, incluso hasta puede salir tercero. Si hay un lío con el dólar. Estoy imaginándome. Si hay un lío, si la economía está en recesión, así como está, pero la inflación baja, en los próximos meses baja sustancialmente, que es menos de 2 por mes por lo menos, y bueno, el gobierno va a mantener la chance de seguir jugando el partido de la reelección. Ahora, si la inflación no baja, y venimos acá en junio y la inflación sigue siendo 3 por mes, 3,5 por mes, yo creo que esa va a ser la clave económica de la elección.